Ayacucho, una tierra de contrastes, de historia profunda y durante mucho tiempo una tierra que conoció de cerca la adversidad. La mayoría ve en una crisis el final del camino. Pero hay quienes en medio de la turbulencia logran ver algo distinto, la oportunidad. Hoy no voy a hablar solo de negocios, de cifras o de expansiones globales. Estoy aquí para entender qué pasa por la mente de un hombre que junto a su familia decidió que el destino no estaba escrito en las dificultades de su entorno, sino en la fortaleza de su voluntad. De vender botellas de vidrio en un camión a liderar un imperio que ha desafiado a los gigantes del mundo. Pero ¿cuál es el verdadero precio de esa transformación? ¿Qué sacrificas exactamente cuando decides que tu sueño es más grande que tus miedos? Hoy, en Sin Miedo al Éxito, una conversación con Carlos Añaños. Más que el empresario, el estratega, el visionario y sobre todo el peruano que constituye una prueba viviente de que sí es posible atreverse a soñar con un éxito que trascienda fronteras. Carlos, bienvenido a Sin Miedo al Éxito. Gracias, Diego. Te agradezco mucho. Ante todo, agradecerte el tiempo, ¿no? Mientras más pasan los años, creo que uno se da cuenta que no hay mayor gesto que dar de tu tiempo a otro. Así que absolutamente de acuerdo. Gracias por ese tiempo que nos estás dando. Bueno, ¿cómo vas? O sea, ¿cómo va la vida? ¿Cómo se organiza tu tiempo, tu vida, en esta etapa de tu vida? Yo hoy estoy feliz, me siento contento, porque después de haber trabajado tanto, logré conseguir una sola palabra: ser libre. Libre de movilidad, libre financieramente, libre de pensamiento, libre absolutamente en todos los aspectos. Y se siente diferente. Sí. Por eso estoy contento. Gran parte de tu tiempo se pasa en aviones. Sí, mucho. Hoy en día, ¿cómo te estás organizando, dividiendo? Hoy lo que hago es viajar bastante. Hace casi 10 años, 9 años, empecé el 2017, que fundé el patronato Piquimachay para poner en valor Ayacucho. Y he venido religiosamente todos los meses, por 10 días, a trabajar y a aportar desde la incondicionalidad a mi querido Ayacucho. Entonces, pues literalmente sigo volando mucho, viviendo mucho. Además, tengo que salir con mi familia de viaje a muchos lugares que ellos quieren ir. Así es que la vida entre estar en un lugar y los aviones es lo que me toca hoy. Claro. Y vamos a entrar en eso luego, pero ya que mencionas tu tierra, Ayacucho, que es parte central de la historia de éxito que vamos a explorar hoy, retrocediendo un poco en el tiempo, lo que va a esta serie es de adentrarnos en las mentes más importantes de esas historias de éxito, cómo es su proceso, cómo toman decisiones. No voy a hablar de lo que medio mundo ya conoce en papel. ¿Cuál es el momento en el cual, como es digamos, el título de este programa, pierdes el miedo al éxito? No sé si lo tenías o no. Cuando repasas tu vida, ¿tenías miedo al éxito? ¿Y en qué momento te das cuenta? Me gustaría que hables de que esto podía pasar de ser una marca local, regional, al potencial que hoy despliega. Como miedo al éxito, no. Lo que ¿Nunca? pasa es que no, nunca, porque no te olvides, Diego, que esto empezó como un negocio pequeñito, casi por sobrevivencia. Entonces, cuando empiezas un negocio muy pequeñito, no tienes muchos miedos. Lo que tienes es ilusión de construir algo. Tienes fe, tienes sueños, tienes esperanza de que te vaya bien. Pero ya tener miedo al éxito, no, porque no sabíamos esto hasta cuándo nos iba a durar, porque también vivíamos un proceso de competencia bastante dura. Entonces era un luchar permanentemente, y además la dosis que a nosotros nos complicó más, pues hacer empresa o iniciar empresa en la época del terrorismo, donde tienes que vivir situaciones duras, ¿no? Yo he tenido que dormir debajo de un camión toda la noche. Entonces, más que miedo al éxito empresarial, teníamos miedo de nuestras vidas, porque hacer empresa en medio de eso ha sido durísimo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. ¿Cuánto impactó ese contexto del terror de los 80 en tu mentalidad empresarial? Yo creo que bastante. Primero es que
le perdí el miedo a la muerte, porque a mí me Potente, sí. amenazaron 2 veces de muerte. La primera vez me temblaron las piernas y luego Oh. ya no. Entonces, cuando ya empiezas a perderle el miedo, digamos, al esfuerzo, al trabajo, porque no sabes lo que te va a pasar. Entonces, cuando te dicen, vamos a explotar tu fábrica en 48 horas, dices, eso da miedo. O cuando te dicen, te vamos a matar y te vamos a encontrar, pues, y cuando no pasa, construyes una resiliencia importante, ¿no? Las motivaciones se fueron transformando cada Sí, vez más. Porque has dicho algo que me ha llamado la atención, que dices que era una ilusión de supervivencia inicialmente. claro. Eso, Sí, sí. ¿Eso cómo fue variando en el tiempo? Fue variando porque empezamos a tener éxito. Por ejemplo, cuando fuimos a Huancayo ya se vendía todo el producto, trabajábamos 7 días a la semana, 24 horas al día, teníamos una suerte de acogida en el mercado, pese a que no teníamos botellas, pese a que no teníamos una estructura de manufactura potente y grande, todavía trabajábamos con máquinas tan viejas que le llamamos las atahualpas. Entonces, ese éxito, esa ilusión nos empezó a dar ganas de seguir luchando, ¿no? Y por eso es que desde Huancayo saltamos directamente a la región nororiental del Marañón a instalar una fábrica en Bagua. Entonces, pues la diferencia en temperatura de Huancayo, que está algo fresco, y a Bagua, fue un cambio gigantesco. Esto fue evolucionando, digamos, con los años y el tiempo. Cuando no tenían botellas, ¿cómo hacían? Vendíamos la cola real en botella de cerveza. Claro, Okay. en la época de los 90, las botellas eran genéricas, incluso de las de 80. Entonces, cuando nosotros vendíamos cola real, le poníamos etiqueta de piña, naranja, limón, fresa. Y de hecho, tuvimos una conversación con el equipo legal de Bacus en el año ya 1994-95, que nos enviaron una carta diciendo, te prohibimos el uso de las botellas de cerveza. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque esta botella es genérica. Y ahí, en la Asociación de Embotelladores de Cerveza le puso a las botellas unas espigas. Y le dijo, las botellas que tienen espiga pertenecen a la Sociedad Nacional de Embotelladores de Cerveza. Sí. Entonces, la única manera en que tú puedas usar las botellas es que te hagas miembro, pero tú no produces cerveza, por ende, pues no está. Y ahí tuvimos la suerte de empezar con las botellas propias de vidrio. Trabajamos con los 2 grandes manufactureros de vidrio en el Perú, nos empezaron a apoyar, a dar cierto grado de crédito, y pues en vez de buscar ese proceso de cambio de las botellas como un proceso de degradación del crecimiento, degradación empresarial, lo que tuvimos un boom, empezamos a vender más. Vidrio. En botella propia. Ya estás hablando de 1994. Ok, eso fue entonces un momento, un antes y un después importante. Yo creo que un antes y un después. Fue un punto de inflexión, porque de vender una botella, una botella de cerveza con etiqueta, a tener una botella blanca con el logotipo impreso de Cola Real, fue un cambio cuántico en el proceso. Cuando pasamos de Cola Real en Ayacucho como un fenómeno que se fue expandiendo al salto internacional, que es gran parte de tu rol hoy en día, competir en mercados como Ecuador, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos, México, ¿cuál fue el desafío por ahí o el choque cultural más importante que tuvieron que superar? Yo creo que entender bien la palabra que se llama la tropicalización. Cómo tú te adaptas a una nueva cultura, a un nuevo país, cómo tú entiendes el comportamiento, la actitud de las personas en el nuevo país. Eso fue lo primero que nos chocó. De hecho, cuando fuimos a Venezuela como país internacional, yo me acuerdo que llevamos cerca de 100 peruanos a Venezuela para que nos apoyara en todos los procesos de manufactura, porque claro, un país nuevo, no conocíamos absolutamente nada. Y cuando hacíamos las fiestas en el aniversario patrio, pues éramos un grupo gigantesco de peruanos. Luego esto fue cambiando porque teníamos que llevar el know-how de cómo se vende, de cómo se procesa, de cómo se hace. Y entender y adaptarnos a cada proceso cultural, al final lo empezamos a aprender, como decimos, a tropicalizar nuestro producto y empezó a funcionar bien. ¿Cómo manejaron el chip, el cambio de chip de manejar netamente una empresa familiar local a ponerse el chip de un gigante global? Yo creo que eso fue cambiando poquito a poco.
No fue un proceso de un decreto ley de decir, ahora somos grandes, porque empezamos muy chiquito. No te olvides que cuando empezamos en Ayacucho llegamos a Lima después de 10 años. O sea, no Recién fue después de 10 años. a Lima después de 10 años. Y paralelamente de Lima ya estábamos iniciando operaciones en Venezuela. O sea, inmediatamente estábamos aterrizando en Lima y ya estábamos viendo el salto internacional Venezuela. Entonces fue un proceso donde fuimos creciendo, mejorando cada día el talento, los procesos, las inversiones, la maquinaria y una serie de temas, ¿no? De hecho, la maquinaria francesa más moderna tecnológicamente que compramos en el grupo fue para Venezuela, una sopladora Sidel automática de 4 cavidades. Eso es un chiste de máquina visto años atrás, pero pues así empezamos. ¿En Venezuela fueron a operar? Sí, claro, construimos una fábrica de nada, de cero. Absolutamente, construimos toda la fábrica, pusimos maquinaria en línea, por eso es que llevamos 100 personas y empezamos a tener éxito en Venezuela. De hecho, en un año de éxito en Venezuela, logramos lo que nos había tardado 10 años en el Perú. Claro, porque Venezuela tenía 3 grados más de temperatura. El PBI, aquella época de Perú era el 1, Venezuela era el 3%, era 3 veces más grande en términos de PBI, pero en términos de consumo per cápita era 10 veces más que Perú en muchas categorías. ¿Qué año fue eso? 1998 ya. Justo cuando llegó Chávez. Justo entraba Chávez. Justo. ¿Qué pasó con el negocio una vez que entró? Bueno, mantuvimos varios años. De hecho, yo viví ahí en Venezuela hasta el año 2003, creo que el 12 de enero. Dejé Venezuela y fue un proceso de degradamiento, ¿no? No conseguíamos materia prima, no conseguíamos insumos, no conseguíamos procesar y hasta hoy se mantiene, pero un proceso de sobrevivencia, por decir, en algún momento recuperará esto y esperamos con ilusión. Hasta ahora. Hasta ahora sigue operando, pero por mantener la operación y estar presente, pero no nos ha dado ningún rendimiento en los últimos 30 años, cero, literalmente cero. ¿Sientes que hay muchas empresas familiares que se estancan un poco porque no saben cómo dejar de operar como tales? Todo queda en familia y comenzar ese proceso de crecimiento. Yo no creo, yo creo que las empresas vamos aprendiendo, yo veo en muchos empresarios peruanos la capacidad de formarse, de aprender, de mejorar, y yo veo con mucha alegría muchos empresarios que están saliendo a diversos lugares de América Latina, ¿no? Claro, cuando salimos nosotros no había nadie, cuando llegamos a Venezuela éramos los pocos peruanos que se atrevían a exponer una industria, y cuando llegamos a México igual, y cuando llegamos a Ecuador igual, entonces éramos como que, wow, y vienen de Perú. O sea, no era típico. Hoy es mucho más fácil, hay grupos importantes que hacen operaciones fuera del Perú, pero cuando empezamos a salir nosotros, absolutamente no. Claro. Muchos emprendedores se estancan porque les da miedo delegar. Esa es otra cosa que es importante, creo yo, aprender, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Yo tenía claro que si quería crecer tenía que delegar. Pero fue difícil porque uno siente que pierde control. No, yo creo que a uno le encanta tener el control. Me acuerdo cuando estaba iniciando las operaciones en Lima, en 1996, me traía un alto así de cheques, era para firmar los cheques, ¿no? Y al final sentía que no era valor dedicar todo un viernes a firmar las facturas. Ya empecé a darme cuenta que yo no generaba valor en eso y que había que ordenar los procesos y que mejor alguien me ayude a firmar. O sea, alguien de tu confianza que... Alguien profesional, de hecho. Confianza, pues los amigos se acaban cuando empiezas a crecer, en términos sanos de que vas contratando gente de talento y, como digo yo, gente mejor que yo para hacer las cosas, porque era el camino, ¿no? ¿Esa es una filosofía que tienes? ¿Cuál es tu proceso para contratar a alguien? Yo siempre busco personas mejores que yo. Siempre. Porque si contrato gente que sepa menos que yo, poco van a poder aportar. Entonces, los emprendedores, lo primero que tenemos que aprender es que no podemos saber de todo. Yo no puedo ser experto en marketing, no puedo ser experto en finanzas, no puedo ser experto en manufactura, no puedo ser experto en supply chain management, yo no puedo ser experto en laboral, en fiscal, en legal. ¿Y qué? En recursos humanos, ¿en qué eres experto?
Entonces creo que este proceso de crecimiento que hemos tenido a mí me ha ayudado a empezar a identificar las necesidades y potenciar esos espacios con gente de talento, ¿no? Que es lo que toca. En esa nota, ¿cuál es tu filosofía con tu equipo en el sentido de que los que hemos seguido tu carrera tenemos claro, o sea, siempre has sido muy tajante al hablar de control de costos, ¿no? Eficientización de costos para democratizar el consumo. Pero ¿cómo lidias con, por ejemplo, cuando una proyección no se cumple con tu equipo? ¿Cuál es tu filosofía humana con tu gente? Teníamos nosotros una máxima, ¿no? Está permitido cometer errores. Está prohibido no hacer nada. Sobre el error, o sea, respecto del error. Lo que pasa es que muchas personas no tomamos decisiones por el miedo de cometer un error. Es verdad, sí. Entonces, lo peor que nos pasa en las organizaciones es, no tomo esta decisión porque si sale mal, pierdo mi trabajo. No tomo cuál decisión porque si me equivoco, me van a ver mal. Entonces, cuando hablábamos con directivos, les decía yo, prefiero que cometas errores, pero que hagas, lo que no te pares. Éramos bastante cercanos a los ejecutivos, trabajábamos muy de la mano y les permitíamos el espacio de crecimiento personal en todos los ángulos. Un cierto margen de flexibilidad, de libertad. Absoluto, Okay. absoluto. ¿Por qué? Porque cuando vas creciendo no puedes controlar todo, no puedes tú ser el dueño de todas las buenas decisiones. Los equipos aprenden y deciden absolutamente bien. O sea, que dirías que parte de tu filosofía radica en la libertad que le das absoluto a un ejecutivo de talento que ya confiaste en él. Absoluto. Muestras infinitas. Pueden ellos mejorar los procesos. Pueden ellos mejorar los sistemas de distribución, pueden ellos mejorar el tema de comunicación, pueden mejorar muchas áreas. Entonces, cuando un ejecutivo toma las decisiones sin miedo, tiene mejores resultados. Por eso no hay que tener miedo al éxito. Por eso no hay que tener miedo al éxito, sí. Pero eso se va construyendo. Es verdad, es verdad. Hay mucha gente, sobre todo en décadas recientes, comenzó a utilizar el término propósito, ¿no? ¿Tú crees que la medición del éxito se mide únicamente por un balance financiero de fin de año o hay un indicador humano que tal vez mucha gente ignore? Mira, yo creo que son etapas que uno va recorriendo, ¿no? Yo te diría en la primera etapa de mi emprendimiento, de generar empresa, lo primero que teníamos que tener claro es que teníamos un sueño, un objetivo, una meta que cumplir. Pero una vez que vas creciendo, empiezas a entender cuál es al final tu propósito final. ¿Qué es lo que esperas de la vida, ¿no? Y para nosotros, en AG Group en su momento fue un entendimiento claro de un propósito, pero con el negocio, porque el primer propósito que podríamos haber planteado en aquel momento era democratizar el consumo de las bebidas, que se puede ver como propósito, porque previo a Cola Real, la gente consumía gaseosa solo en sus cumpleaños y solo sábados o domingos los que podían. Entonces, cuando empiezas a analizar el consumo per cápita de agua, no de hace muchos años, te hablo del 2000, que ha sido ayer, el Perú tenía el consumo per cápita pequeñito, 5 millones de litros, el año 2000. Hoy, miles de millones. Entonces, hemos pasado de un consumo per cápita de pocos litros a un consumo per cápita importante. Entonces, ese dinamismo también es un propósito. Y es un tema importante, ¿no? La presencia de las empresas es relevante por varios temas. El crecer de 5 millones de litros a 50 millones de litros, a 500 millones de litros, a 1.000 millones de litros, a 1.500 millones de litros, que debe estar hoy un poco más. ¿Qué representa ese crecimiento? Generación de empleo digno, inversión, transporte, consumo, generar industria, pagar impuestos, para que de esos impuestos también se pueda educar y curar y mejorar la infraestructura del Estado. Entonces, ese propósito también nosotros lo entendíamos como relevante, el aportar para que el proceso competitivo en el Perú ayude a una generación de mejora en la productividad, en la eficiencia y en la innovación. Si tuvieras que decir, es decir, es poderoso eso que dices de democratizar el consumo desde una óptica humana, ¿no? Pero muchas empresas tienen como una manera de emocionalizar lo que venden. ¿Qué venden ustedes, dirías tú?
Muchas veces uno quiere vender emociones. Si tú ves hoy, por ejemplo, que estamos viendo la Copa Mundial, Así es. se mueve más emociones. La gente compra por emociones. Lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar nosotros con la Real teníamos un claim, la del precio justo. No era tan emocional, era más racional. Pero luego, con otras marcas, ya se empiezan a trabajar en las emociones. Por ejemplo, cuando eres sponsor de un Barça, ya mueves un poco, quitas la racionalidad, entras a mover emociones, porque identificas con un equipo de fútbol. O cuando eres auspiciador de un equipo grande como el Real Madrid o cualquier equipo que tenga una representatividad mundial. Entonces vas moviendo al tema. Para mí, las marcas, por supuesto, mueven emociones, mueven historias. Yo creo que AG Group tiene una historia maravillosa y la historia es bonita. Barça entraron con Bolt, ¿no? En el no, cuando yo firmé el contrato del Barça fue con Bicola. Con Bicola directamente. Sí, claro, nosotros fuimos sponsor del Barça durante muchos años y en todas las etiquetas llevábamos a los 4 jugadores, entre ellos Messi, Suárez y otros que poníamos en la etiqueta de Bicola. Entonces eso nos ayudó muchísimo. De hecho, hicimos concursos en toda América Latina y llevábamos un grupo de México, de Guatemala, de Panamá, de Perú, de Colombia, de muchos países y los llevábamos al Camp Nou a jugar el partido con entrenadores del Barça, los recibíamos, los atenuamos, era parte de la campaña. Entonces ahí empezamos a mover porque las emociones, por supuesto, venden. Claro, un equipo como el Barça tiene un alcance global, ¿no? Claro. Por supuesto, pero como estrategia en sí, ¿era una estrategia de penetración de España? Era una estrategia de penetración en América Latina porque pues, nosotros no vendíamos en España. Pero el reconocimiento al fútbol español era gigantesco. Exacto. Entonces el endorsement del Barça era gigantesco. Entonces la gente decía, qué bien que estés auspiciando al Barça o al Real Madrid o a cualquier equipo, ¿no? Ayuda mucho, ayuda muchísimo. Y es entrar en otras ligas, ¿no? Eso fue otras ligas. De no solamente costos, inversiones, pero al final es lo que hacen las marcas globales, ¿no? Cuéntame un poco de lo que sintieron, de lo que significó haber forzado a los 2 imperios de consumo más importantes del mundo a reevaluar, a replantear su estrategia de empaques para poder competir con una empresa nacida en Ayacucho. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos, partimos con un precio bastante agresivo. Una botella de 620 mililitros, que era la botella de cerveza, vendíamos a $1. Pero ellos vendían la botella de 200 mililitros, 200 y picos, que eran las botellas chiquitas de una pinta que le llaman en aquella época, pues a $1. Entonces nosotros dábamos más del doble de producto por eso. Y aparentemente en aquel entonces, pues lo que decían era que era imposible llegar a los costos. Pero al final lo que nosotros aprendimos es a ser eficientes en toda la cadena de valor de la compañía para vender además a precio justo. Entonces, cuando a mí me preguntaban y me decían, ¿qué es la definición de precio justo? Es el punto perfecto desde comprar la materia prima, los insumos, para vender a $1 y además tener margen. Esa era la definición del precio justo. Entonces, nosotros teníamos que ser eficientes porque si nosotros subíamos el precio, probablemente no teníamos capacidad competitiva. Además, como aquella época, nuestros CAPEX, como le llamamos de inversión, eran maquinarias viejas. Empezamos, no te olvides, con máquinas que tenían 100 años de antigüedad. De viejas le llamamos las Atahualpas. O sea, a mediados de los 80s o un poquito después. Sí. No, eso cuando lanzamos en Ayacucho, en Huancayo y en Bagua, usábamos máquinas de 100 años de antigüedad. Le llamamos Atahualpas. La primera máquina automática que compramos fue una máquina usada de una embotelladora en Estados Unidos que había cerrado, y te estoy hablando de 1996, casi 10 años después. La primera rotativa que trajimos, y de hecho la primera rotativa iba a ir a Huancayo, donde yo vivía, y hablando con los hermanos dijimos, ¿por qué no movemos ya que tenemos la máquina a Lima? Y es así que empezamos en Lima. Pero eso de lo de que daban más del doble de producto a $1, etcétera, es acá. Pero haber forzado a estos 2 gigantes es en más de un país. Hay muchos países. Porque al final, cuando empiezas a crecer, a analizar los negocios, empiezas a entender cómo funciona la estructura. Sí. Entonces, si nosotros vemos cuánto gasta, por ejemplo, un competidor en marketing,
si empezamos a entender cuánto gastan o pagan ellos de regalías o de royalties, si empiezas a entender cuál es su overhead que tienen, si empiezas a entender esos sobrecostos, lo que hacíamos nosotros, todos esos sobrecostos los dábamos un atributo diferenciado que satisfaga un momento exacto al consumidor. Entonces lo que hacíamos, todo ese ahorro, se lo trasladábamos en valor de producto. O sea, y ahí es donde ellos... Y ahí es donde ellos sintieron que no podían hacer mucho. Porque claro, ¿cuánto cuesta el overhead? ¿Cuánto cuesta la inversión en marketing? ¿Cuánto cuesta el tema de regalías y marcas? Mucho, ¿eh? Si empiezas a hacer las cuentas, mucho. Sí. Mucho, más de lo que nos imaginamos. Y pasan a activar sus segundas marcas. Ellos. Bueno, cuando lanzamos en Venezuela, ellos activaron Golden Cola y Grapet. Pero luego se dieron cuenta. En Crush, Asia, Fanta, todo esto. claro, ellos empezaron a actuar con sus marcas, pero se daban cuenta que era muy difícil. Y de hecho, en algunas conversaciones, yo siempre decía a la gente que era relevante la presencia de Cola Real o Bicola en los países porque lo que podíamos hacer es democratizar el consumo. De hecho, cuando yo lancé Indonesia, el consumo per cápita llegaba a 3 litros al año por persona. ¿Al año? Al año. Es que si nosotros vamos a 30 litros, esto es un cambio cuántico, no para Bicola, para la industria, para el país. La generación de inversiones, de empleo, dinamismo económico. O sea, eso era lo que nosotros empezamos a tener. La democratización del consumo. De hecho, estuve en Panamá, que ya no me acuerdo del último premio Nobel de Economía, el anterior al último, y él hizo una presentación del caso de éxito de las empresas en el mundo, y el premio Nobel de Economía habla del éxito de Bicola, pero como un proceso de democratizar el consumo. Bicola es la que fuerza a abrir... Sí. Mirinda, Concord, todo esto. Sí. Bicola. Como Bicola lanzamos como una marca que ya empieza a ser global, digamos. ¿Cuáles son los mercados, por ejemplo, en Asia y África? Algo que no sea tan conocido. Yo tuve la suerte de abrir los países como Indonesia, Laos, Camboya, Myanmar. Vendíamos, distribuíamos. ¿Están en todos esos? Sí, en la India, en Nigeria, en Egipto, en Madagascar. Países gigantescos, ¿no? Que se pueden trabajar años y años y años y sigues creciendo. Entonces yo siempre hablaba y decía, cuando hacía las presentaciones del grupo, es que hay 4.000 millones de personas que aún no han despertado a la población económicamente activa en el Asia. 4.000 millones. Que empiezan en un dinamismo desde los 80, 90, liderados por China. Pero si haces un análisis profundo, todavía ellos no están teniendo una economía como las que tenemos nosotros, muchos países. Y son 4.000 millones de personas. Para elegir un país al que van a entrar, ¿hay un análisis idiosincrático que se hace del país? Absoluto. Nosotros, yo hice el año 2012 un análisis que le llamábamos el análisis de fertilidad. Pues venimos del campo, yo crecí en el campo. Donde hay muchas. Entonces, si tú pones una semilla en una zona, en un terreno alcalino, va a ser productivo. Pero si pones una semilla de cualquier producto en una tierra ácida, no va a producir. Entonces nosotros hacíamos siempre el análisis de fertilidad. Poníamos algunas variables, hicimos el análisis de los 200 países y decíamos cuáles son los 20 primeros. Cambiamos las variables, pues del 1 pasaba al 3, del 3 al 2, del 2 al 5, pero los 7 estaban. Entonces yo tenía mi línea clara de decir, yala, empezar a trabajar así. Mucha gente cuando piensa en empresarios exitosos tiene esta imagen de sobretrabajado, estresado. ¿Cómo es que, o sea, es real eso? ¿Cómo se hace para balancear una empresa de éxito, una gestión ejecutiva exitosa y tener una suerte de paz mental, una vida y no morir en el camino? Yo creo que es una combinación de muchas variables, ¿no?
nosotros, al ser serranos, ayacuchanos, resilientes, luchadores, después de haber vivido bombas, explosiones, amenazas de muerte, la capacidad de resiliencia la tenemos un poquito más desarrollada, ¿no? Entonces, el estrés pues existe, el miedo existe, pero creo que lo que más nos motivaba es la claridad de que estábamos en el camino correcto. Sí. De hecho, yo fui un día, el año 2003, a un curso en Harvard y fue mi profesor Michael Porter. Y claro, regresé de Harvard y hablando con los hermanos me decían, ¿y qué has aprendido? Que estamos en el camino correcto. ¿Tú le dijiste a Porter? No. Yo fui a un curso que Porter dictaba que se llama Strategy. Yeah. Y cuando regresé a México, yo estaba bien entonces perfecto. En México, sí. Mis hermanos me preguntan, ¿qué aprendiste? Que estamos en el camino correcto. Saber que estás en el camino correcto es fundamental. Estoy seguro que debe haber estado encantado de tenerte, Porter, ahí, porque es un tipo que conoce mucho del Perú. Un gran conocedor del Perú, sí. Sus ventajas, etc. Lo que has logrado tú es la prueba viviente de que no siempre las historias de éxito se hacen acá, en Lima, sino que son provincianas. Es válido preguntarse por qué nos cuesta tanto replicar en otras regiones del país ese tipo de historias de éxito. ¿Por qué no hemos sido capaces de lograrlo tanto? Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Hoy que veo desde un poquito más alta, mi enfoque ha cambiado. Yo creo que los emprendedores salen, son resilientes, son innovadores. El tema es que no tenemos las condiciones adecuadas. Por ejemplo, si yo voy a Ayacucho, ¿no? Nosotros hoy con la marca Ayacucho traemos a emprendedores y los llevamos a Expo Alimentaria. En el año 2022 ganamos el primer premio nacional a la innovación con un producto ayacuchano. Y la pregunta es, ¿qué te falta? Entonces, en provincia tenemos mucho más escasos los recursos. Absolutamente, digo, los recursos, por ejemplo, financieros. O, por ejemplo, de infraestructura. Tú quieres instalar una planta. Cuando tú haces tu análisis de costos, tú pones una fábrica donde el gas cuesta 10 o donde el gas cuesta 3. Lo segundo. Entonces, Lima tiene esas ventajas que no tenemos en provincia. Si hiciéramos un análisis profundo de las provincias podrían dar un ejemplo más de lo que nos imaginamos en innovación, en desarrollo, en creación. El tema es que no tenemos los recursos adecuados. Entonces, cuando viene una empresa ayacuchana a Lima y dice, quiero vender este producto en tal sitio, las exigencias de protocolos, de inversión y de todo cambia. Entonces, allá tenemos menos acceso al capital, menos acceso al financiamiento, menos acceso a los mercados. O sea, esas cosas parece mentira, pero nos frena un poquito a las provincias. Algo tan sencillo de concebir como infraestructura, ¿no? Sí, ponerle una carretera a la gente. ¿Eso crees que se puede hacer? ¿Se puede corregir en este quinquenio que vamos a Sueño que lo hagamos. Nosotros estamos sufriendo la carretera Libertadores que va de Lima, de Guaitará a Ayacucho. Está destruida. Los últimos 7, 8 años han sido horrorosos. Entonces, no medimos esa consecuencia de traer un producto de Ayacucho que venga una carretera destruida a Lima. Primero tiene algunos efectos. El camión se rompe, las llantas se rompen, la suspensión se rompe, el chofer se cansa más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que haces es incrementar tu coste de transporte. Al incrementar tu coste de transporte pierdes competitividad. Entonces, si yo compito con un producto de Ica versus de Ayacucho, no tenemos capacidad. Entonces el tema de la infraestructura, el tema de la conexión, el tema de accesibilizar a Lima, a las provincias, es un reto importante y que sueño que eso mejore en este quinquenio. Solo con eso podríamos darle oportunidad al talento que está. Absolutamente. Mira lo que está pasando con Huancayo. O sea, hoy un camión de Huancayo aquí tarda 10, 12 horas. Cuando podría hacerlo en 5 horas. ¿Cuánto cuesta 5 horas más de transporte? 5 horas más de combustible, 5 horas más de cansancio, 5 horas. Es horroroso. Horroroso, claro. Los países más desarrollados lo que han hecho es saber conectar a las provincias y eso creo que necesitamos en el Perú.
Eso es algo que no tenemos, infraestructura, conectividad. Eso me queda claro. Por el lado de lo que tenemos y habría que derogar, en tu opinión, si pudieras eliminar una sola barrera, sea burocrática, tributaria, mental, lo que fuera, que hoy consideras que se frena a los microempresarios del interior para convertirse en los próximos emprendedores globales, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? Más que frenar las barreras, yo diría generar espacios de germinación de ideas de los nuevos emprendedores que vayan a ser exitosos, que tengan reglas, que cobijen, que tengan acceso a cierto grado de facilidades para ser exitosos. En términos de frenar, pues sí, las exigencias cada día son mayores en todos los emprendimientos. El cumplimiento de un emprendedor pequeño, desde el tema de las regulaciones del Estado, son altísimas. Un tema que ayudaría mucho es la simplificación administrativa en todos los procesos. Hay una pregunta que me la quiero hacer y te quiero responder. ¿Cuánto le compra un gobierno regional de Ayacucho a sus emprendedores? Es lo fácil, ¿eh? Claro. Solo para los programas de alimentación deben estar comprando entre 150 a 200 millones al año. ¿A cuántos emprendedores ayacuchanos les compran? Esa es la pregunta. Cerca cero. Por no decir cero. ¿Tienes el dato? Lo vamos a navegar, pero el dato que te doy es de hace 3 años y era así. Es muy bajo. Y era así. No, cero. Cero. Literalmente cero. Cero. Quiero dejar el margen debe ser algo para no ser absolutista en mi respuesta. Es cerca cero. Entonces, si yo ni siquiera soy capaz de los programas del Estado de Ayacucho puedan comprar 100% a los empresarios ayacuchanos, ¿cómo generamos masa crítica, escala, innovación y ser competitivos en el Perú? O en Lima. Sí. Ese es el tema. De hecho, yo trabajé con el anterior gobernador regional, Rúa, y dije, vamos a trabajar una ordenanza por el que el gobierno regional de Ayacucho le compre todos los productos solo a empresarios ayacuchanos. Claro, salió la ordenanza, pero las exigencias del gobierno central no le permitían cumplir esa ordenanza al gobierno regional y no avanzamos nada. La sobreregulación es un tema. La sobreregulación. Yo creo que el Estado tiene un rol importante de quitar o simplificar administrativamente, quitar la regulación y facilitar a que los emprendedores salgan adelante, ¿no? Yo siempre, probablemente nos estamos saliendo de conversación, pero siempre me hago la pregunta, ¿cuál es el rol del Estado? Y si esa pregunta que me hago y que estoy seguro tú la sabes, ¿lo sabrán los que dirigen? Ese es el tema. Sí. Es un gran reto absolutamente. Para cumplir con tu objetivo de este podcast de motivar, de hacer que la gente salga adelante y no tenga miedo al éxito, ¿no? Y en ese empeño vamos a estar fiscalizando que las cosas se hagan porque está el potencial para hacerse. Está ahí. Yo creo que hay el potencial gigantesco. Lo han demostrado, por ejemplo, los agroindustriales del norte. Lo han demostrado ciertos productos que empiezan a dar valor añadido. La mejor palta. Yo como ayacuchano siempre voy a decir, la mejor palta se produce en Ayacucho, porque no es lo mismo el sabor de una palta sembrada a 2.300, 2.500 metros sobre el nivel del mar que en costa. Es otro cantar. El sabor absoluto. La lucma. ¿Por qué no producimos más lucma en Ayacucho? ¿Por qué empezamos a producir lucma aquí? O sea, hay un espacio gigantesco, la tara, la lucma, la quinoa orgánica. Hablamos de la papa. Ayacucho hoy se ha convertido en el primer productor de papa del Perú, con orgullo. Lo podemos decir. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Una combinación de infraestructura? Yo creo que una combinación de innovación. Cuando lanzamos las papas nativas, motivamos a muchos agricultores que empiecen a sembrar, que empiecen a poner en valor sus tierras y empezar a dinamizar, darle valor añadido a los productos que hace que al final los agricultores se pongan las pilas y trabajen. Digo, no es que no tenían las pilas y no querían trabajar, lo que pasa es que no tenían la oportunidad. Lo de la lúcuma es bien interesante, ¿no? Siempre porque es tan escaso. Pero hablamos de la lucma, hablamos del tarwi, hablamos de la chía, o sea, infinidad de productos. Por ejemplo, hablamos de las hierbas aromáticas,
Conocemos el Perú, las hierbas aromáticas. Hay un potencial gigantesco. Yo estoy en Huancavelica y tiene unos huertos maravillosos de hierbas aromáticas. ¿Qué marca conoces en Lima de hierbas aromáticas de Huancavelica? No hay ninguna. Ahí tenemos una tarea pendiente. Mientras no tengamos una menor regulación y una infraestructura, es muy difícil. Absolutamente. Muy difícil. Absolutamente. Okay. Y has mencionado una suerte de incubadora. Un espacio que genere, como una incubadora, emprendedores exitosos en provincias. Sí. Sí. Ok. ¿Cuál ha sido el error, dirías tú, que también es importante abordar, o el proyecto que no funcionó por ahí, que te dejó una gran lección o la mayor lección en tu carrera? Yo creo que el lanzamiento en Brasil no nos fue bien, hicimos algunos errores, creo que sobredelegamos y no funcionó bien. ¿Fue idiosincrático el tema ahí? Yo creo que es idiosincrático y es cultural. Porque luego cuando hablo con muchos empresarios dicen el país más complejo del mundo es Brasil. ¿Quién entiende Brasil? Entonces, claro, uno se equivoca. Por supuesto se equivoca. Y es importante también, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Yo probablemente estoy sentado aquí por el cúmulo de errores que he cometido, no solo por los aciertos. Sí. En los años los aciertos han sido mayores que los errores. Es que no hay forma de solo ser asertivo, no hay forma. Así es. Mientras más uno escala, los stakes son más altos también, ¿no? Mientras uno más escala, los errores cuestan más. Exacto. ¿Cómo manejas tú la presión mental? Yo siempre hablo del mindset, ¿no? El mindset es el estado del que yo puedo fijar mi mente con serenidad y tranquilidad antes de tomar una decisión. Intento no tomar decisiones desde la emoción. ¿Nunca? Sino, Eso es importante. No, el nunca no. Eso es difícil. Somos humanos, sí. Cometemos errores, nos equivocamos, por supuesto. Y todos los días. Lo que pasa es que intentas mantener un espacio de serenidad en tus decisiones, que eso es importante. O sea que dentro de la medida de lo posible tratas de apartar la emoción, sobre todo reactiva. Intento. Cuando hay un tema, mi padre me dejó un gran mensaje. A veces hay ideas que hay que dejarlas macerar una noche. Hay que dormir las ideas una noche. Al día siguiente despiertas con más serenidad. Fuerte eso, ¿no? Sí, fuerte. Porque sobre todo en el somos mundo impulsivos. Somos impulsivos y en un somos mundo impulsivos. De tecnología. Vivimos en un mundo donde creemos que tenemos la razón, creemos que lo sabemos todo, creemos que entendemos todo y nuestro ego nos lleva a decir yo soy el jefe. Y mentira. Mientras más humilde, mejor. ¿En qué momento te distancias del grupo y pasas a ocupar el rol que hoy tienes de estratega global? El 2017, ya dejo el 8 de enero del 2007, llamo a mi hermano Álvaro y le dije, Álvaro, bye, me voy del grupo, no quiero trabajar más en las botellitas y quiero buscar un espacio diferente, ser libre. Ser libre porque yo venía de un trabajo duro. Volaba 480,000 kilómetros al año. 200 días estaba fuera de casa al año. Y todas las semanas dormía una noche por lo menos en el avión. Y dije, esto no va más. Ya tengo muchos años de vida. He empezado desde pequeño. Yo quería hacer algo diferente. No creía que el único camino en mi vida era seguir el mundo de las botellas. Y dije, voy a cambiar. Tomé un descanso y ahí es que me encontré con mi querido Ayacucho. Para hacer la fundación. Ahí hice la fundación, el patronato Piquimachay, para poner en valor a Ayacucho, para entender y devolver con un granito de arena a esa tierra que me vio nacer, a esa tierra que me educó, a esa tierra que me vio exitoso, que salí exitoso ya de Ayacucho, y esa tierra que me permitió aprender y abrir fábricas en países lejanos. Sí. Dije, ¿por qué no puedo hacer algo? ¿Por qué no puedo dedicar un tiempo en mi vida a ayudar a mi tierra? ¿Esos son los años en que un poco te pica el bichito de la política?
Yo creo que el bichito de la política fue naciendo en medida de que nosotros empezamos a conversar para ver cómo ponemos valor a Ayacucho. Y cuando vas a trabajar desde la incondicionalidad, desde solo el servir, donde yo gasto, perdona la expresión, la mía para viajar, para hacer, para apoyar. Y dicen, necesitamos a alguien que trabaje desde la incondicionalidad. Más que picarme el bichito de la política era que la gente se veía defraudada, abandonada, desolada. Y me decían, Carlos, ayúdame. Y en su momento pensé, dije, si es el camino a ayudar, habrá que hacerlo. Porque, ¿cuál es el camino? Y la motivación central era Ayacucho. Mi motivación central es Ayacucho, porque yo viví la época del terrorismo, sufrí en carne propia todo lo horroroso que ha sido el terrorismo, y por eso dije, ¿por qué no hacer algo por mi tierra? Porque según la Comisión de la Verdad, podemos querer o no en ello, pero es del dato oficial, por lo menos que es público, han habido 70.000 muertos. De los cuales, ¿cuántos ayacuchanos? 65.000. Y el otro, 200.000 afectados. Que se habla poco, la afección. Madres violadas, niñas, padres que han perdido a su hijo, que han perdido su casa, que han tenido que abandonar a su hijo. ¿Cómo se llama eso? O sea, eso ha sido muy doloroso para el Perú y para Ayacucho. Y por eso dije yo, tengo que hacer algo. Y el estrés postraumático, ¿no? El estrés postraumático. Los niños, o sea, hay un chico, Eli, hoy es un guía turístico exitoso. Y me dice, es que, señor Carlos, yo he visto cuando lo mataron a mi padre. Imagínate eso. Ahora di cómo vive él. La carga emocional que lleva muchos. Se dice poco, pero muy duro, fue muy duro. Por esa razón es que yo tengo una sensibilidad social probablemente diferente, vamos a llamarle así. Mi sensibilidad social es gigantesca en ese sentido, porque yo sí entiendo. Yo sí he sufrido, yo sí he dormido bajo un camión, y perdona la grosería, me he hecho la pis debajo del camión porque no podía salir, porque estábamos probablemente asediados por terroristas, y complicado, muy duro, fue muy duro. Hay mucha gente que de las nuevas generaciones que no entiende, ¿no? Lo percibe como algo muy lejano, que le hablas de otro país. Sí, no. Es que no creo que hemos entendido bien lo que ha pasado en el terrorismo. Creo que lo que hemos dejado es un problema de los ayacuchanos. Porque lo que llegó aquí, perdona lo simplista de mi expresión, lo más grande fue lo de Tarata. Después, ¿qué más? Recuérdame 5 hechos en Lima, bueno, por supuesto, lo de varios lugares, que ya no quiero recordar los momentos dolorosos, pero que cuando empiezas a hablar de Ayacucho es un día estaba en la Plaza de Armas con mis amigos, un domingo estábamos tomando un helado y de repente hay una explosión. Yo digo, me voy corriendo. Me dice, no, acá tienes que ser valiente. De repente otra bomba, ¡pum! Otra bomba, ¡pum! Contamos como 80 explosiones en Ayacucho. Y nosotros inconscientes, chicos, en la edad de los pelos parados, valientes, aguantando sin moverse. Quien corre no es valiente. Claro, hoy digo, ¿qué tal inconsciencia? Claro. ¿Qué tal inconsciencia? Claro, fue duro. Para terminar lo anterior que te había preguntado, ¿cuál es tu rol? ¿Qué haces exactamente hoy? Yo ya no trabajo en AGES, absolutamente alejado del grupo. Hoy tengo un family office que gestiono. Hacemos inversiones diversas en diversos sectores. Y mi único foco que lleva más de mi tiempo es intentar aportar con un granito desde la incondicionalidad a Ayacucho y al Perú. Y digo Ayacucho y al Perú porque hoy estoy viajando por provincia, intentando juntarme con empresarios, con emprendedores, cámara de comercio, con gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante, con gente que es soñadora, que tiene ilusión de salir y buscar la prosperidad para todos. Eso es lo que hago. He recorrido muchos lugares, he ido a Puno, Juliaca, Arequipa, a muchos lugares, a Pucallpa, donde la gente pues
gracias a Dios me acoge. Tenía mucho miedo de ir a un lugar y invite pues por ejemplo, en Puno y que te pongan 1400 sillas y no vaya nadie. Tienes tu dosis de vértigo, pero cuando llegas y está lleno de gente y 1400 estudiantes queriendo oírte y, por supuesto, peregrinando, un modelo de libertad, un modelo de prosperidad, un modelo de innovación, un modelo de emprendedores, ¿qué es lo que necesita el Perú? ¿Qué es lo que hago hoy? Tienes mucha noción de los que vienen. Los tienes presentes, mucho. Creo que no te entendí. A los que vendrán, a las nuevas generaciones. Absoluto, ¿no? absoluto. Yo creo que los emprendedores son un tema clave en el Perú. El 86% de generación del empleo del Perú es de las micro, pequeñas y medianas empresas. El 86%. Imagínate. Si ¿Quién les habla ese 86%? Tú les estás hablando. Eso es lo que y estoy intentando. Acá te van a ver me, muchos de ellos. Cuando me dicen cuál es mi rol, es eso. Es conectar con ellos, darles ilusión, darles esperanza, que sean innovadores, disruptivos, que sean valientes y que hagan empresa, que den valor a esta gran nación. Eso es lo que justamente esa era mi siguiente pregunta. Por ahí ya la respondiste, pero igual te la quiero hacer. Hay muchos emprendedores que sueñan con lograr grandes cosas en el Perú, un sinfín de rubros. Si tuvieras a uno de ellos al frente, un chico joven con un sueño, con una ilusión, pero que está lleno de dudas, de trabas, etcétera, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Lo primero es que no deje de soñar, que no deje de tener esperanza, que tenga fe, que tenga ilusión, que tenga ganas, que sea creativo. Por supuesto, para ser emprendedor hay que chambear duro. A veces, hoy en este mundo tecnológico y por TikTok y las redes sociales, creemos que el éxito viene de la noche a la mañana. Ayer estaba reunido con un grupo que se llaman los C30, CEOs CEOs que tienen más o menos 30 años, y me daban una gran lección, ¿no? de cómo ellos ven este mundo del Perú y emprendedor. Y claro, cuando yo les cuento que yo recibí después de 34 años mi primer dividendo, me dicen, estás loco. ¿Cómo vas a esperar 34 años para recibir tu primer dividendo? ¿Qué son? Muchos dicen, no es normal. Es que claro, nosotros teníamos una disciplina operativa donde si ganábamos un centavo lo invertíamos. Yo vivía de un sueldo. Por 34 años, estás hablando 34. desde el inicio. 34 años, cero dividendos. 100% reinversión, centavito de reinversión permanente en el largo plazo. Eso a veces lo hemos perdido. Buscamos resultados cortoplacistas y no entendemos cómo es el mundo. ¿Qué empresa? Claro, hoy ves un Elon Musk que hace mucho dinero en corto plazo y creemos que todos podemos ser Elon Musk y la realidad no es esa. La realidad es un poquito más dura y digo en sentido de que necesitamos trabajar, necesitamos ser creativos, necesitamos ser disruptivos, necesitamos ser innovadores, tenemos que tener un poquito de paciencia porque los resultados no vienen de la noche a la mañana. Es mi experiencia, ¿eh? Y los que piensan diferente, adelante, lo respeto también. ¿Sientes que en estas generaciones nuevas el hecho de no querer aguantar un proceso largo es una debilidad? Yo creo que sí, porque hay más decepción, hay frustración. El no tener resultado, cuando veo de repente en unas redes sociales a alguien que de repente ostenta cosas que ni siquiera tiene por buscar likes, y yo no logro eso, pues me da la sensación que, oye, o no puedo hacer, o tengo debilidades, o tengo fragilidades, o soy incompetente, o soy no sé qué, no sé qué, no sé qué, y va en contra de mi mindset, en contra de un estadio mental que me permita ser creativo. Eso lo de los dividendos no creo haberlo escuchado antes. No sé si te lo has contado antes. Pero mira, lo he contado en foros cerrados y lo cuento hoy porque creo que para mí fue importante. Para mí fue importante porque yo sí me creí en el largo plazo. Yo sí me creí en un modelo diferente. ¿Y siempre te sostuviste con tu sueldo? Siempre. Okay. Nosotros teníamos un sueldo digno y de hecho todos los hermanos ganábamos igual para evitar los agravios comparativos que se llaman. Para terminar la conversación, ¿cuál es tu definición de éxito? Este programa se llama Sin Miedo al Éxito. ¿Cómo defines éxito? Ser libre. Ser libre de pensamiento, ser libre económicamente, ser libre de movilidad, ser libre de todo. No tengo la justicia tras mí, no engañaba a nadie, no estafaba a nadie, no le robaba nada.
a nadie. Eso es para mí ser libre. La libertad se traduce en un buen sueño en la noche, cuando puedes descansar tranquilo, dormir y levantarte con la conciencia limpia. Y sobre todo, el éxito para mí es intentar devolverle con un granito de arena al pueblo que te vio nacer, a tu país que te cobijó y que te hizo exitoso. Excelente. Gracias nuevamente por este espacio. Gracias, Carlos. A ti. Bien, gracias. Eres muy amable.